Ya hablamos de firewalls, ¿no? Y dentro de firewalls trabajamos con IP tables, ¿no? IP tables. Creo que ya comenté bastante, ¿no? Que un concepto pero muy importante es cuando uno diseña un despliegue de firewalls, tiene que pensar mucho en la idea de políticas permisivas o restrictivas, ¿no? Es decir, cuando yo coloco un firewall entre medio de una zona A y una zona B, yo puedo ser muy restrictivo, corto todo y voy abriendo gota a gota los flujos que considero seguros, o al revés, dejo todo abierto y poco a poco voy cerrando las cosas que no deberían pasar, ¿no? Cada una de las dos políticas, permitiva o restrictiva, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como creo que lo hablamos ya la vez pasada, una política restrictiva es una locura. Si la empresa está trabajando a toda máquina, todo, yo no puedo darme el lujo de cortarles todas las comunicaciones porque me van a echar de la empresa. Entonces, tendré que empezar con una política permisiva y poco a poco ir cerrando hasta que yo dejo las cosas como quiero. Al revés, si yo empiezo con una red nueva, un segmento nuevo de red, pues es probable que pueda colocar una política restrictiva, cerrar todo, y a medida que me lleguen los requerimientos de uso, pues lo voy abriendo, ¿no? Otro tema que es lo que sí me quiero centrar, es hablar de operación de la seguridad, ¿no? Entonces ya pensemos en herramientas de gestión, en cómo se gestiona más de un firewall, cómo yo no soy el operador de ese firewall, sino que soy el que controlo desde un NOC, desde un SOC, toda una arquitectura, ¿no? Entonces, problemas que suele haber es falta de metodologías de gestión estricta, ausencias de trazabilidad, es decir, que yo no sé quién me cambia una regla, cuándo la cambia, quién lo ordenó, falta de control sobre sus logs. Los firewalls es muy importante que uno sepa qué reglas tienen que loguear, el permit, el bloqueo, el deny, etc. Poca concienciación en optimización de reglas, ¿no? En general, la vorágine del día a día hace que los operadores de los firewalls vayan picando reglas, 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 y nunca pisen un poco el freno en ver de qué forma se optimiza, ¿no? Bajo empleo de herramientas de gestión automatizada y, bueno, poca supervisión externa, ¿no? Es muy importante el concepto de no ser juez y parte, es decir, una cuestión es quien opera los firewall y otra cuestión es quien los supervisa o quien los controla o los audita, ¿no? No puede ser el mismo que los opere porque por defecto comete errores, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué puntos son importantes? Estrategia de despliegue de los firewalls, ¿no? ¿Cómo planifico dónde voy a meter cada firewall? El dimensionamiento. Tengan en cuenta que en algunos lugares podré poner una máquina Unix o Linux con 2 tarjetas de red y me sobra, pero hay otras zonas que tienen gigabit por segundo de tráfico que no le puedo meter la latencia y necesitaré meter un Juniper de máxima capacidad, ¿no? Responsabilidades y obligaciones. Es muy importante que cada uno sepa qué cosas debe hacer. La gestión de firewall es lo que vamos a ver un poquito ahora en forma práctica. Y cómo se lleva adelante cada una de estas tareas, ¿no? ¿Cómo se audita? Si hay un plan de auditoría, ¿quién es el que controla que el firewall sigue vivo y no fue una suma de reglas? Controles de reglamento de hits, es decir, hay muchas veces que uno empieza a picar reglas y resulta ser que esas reglas no las usa nadie o son las que más se usan. Si no hay un control sobre los hits, sobre el momento en que actúa esa regla, el firewall poco a poco se degrada. Configuraciones de políticas, el conjunto de reglas o todas las reglas son las diferentes políticas de seguridad que uno va usando en el firewall, ¿no? ¿Qué tipos de eventos se loguean? No tengo que loguear todos, hay cosas tontas que no hace falta reventar la red con logueos. Los logs de un firewall sí o sí hay que sacarlos afuera, esto ya lo hemos hablado. ¿Cómo es la metodología de gestión de reglas? Esto es muy importante, ¿no? Es decir, una regla tiene que pasar todo un proceso de solicitud, estudio, aprobación, aplicación de la regla, monitorización y actualización cuando es necesario. El sistema
de gestión de reglas es trascendente, porque no puede ser que al operador se le ocurra aplicar una regla y tenga carta blanca para hacerlo, ¿no? Reglas holgadas o ajustadas, en las reglas esas any que todos hemos escuchado alguna vez, son una porquería, no tiene por qué ser así. ¿Qué estrategia se utiliza para optimización? Eso lo vamos a ver en concreto ya de forma práctica, para que lo veamos ahora, ¿no? ¿Y qué medidas adoptadas de optimización? Histórico, registros, qué cosas se adoptan y si han servido o no, ¿no? Si vamos a utilizar herramientas gráficas de gestión o no, acceso al dispositivo. Imagínense que el que accede a un firewall toma el control total de cualquier infraestructura de redes y TI, ¿no? Empleo de herramientas para gestión, ¿qué tipo de herramientas? Hoy vamos a ver un ejemplo práctico, ya lo vamos a ver, con una de estas herramientas, AlgoSec. Yo las tres que más conozco son Firemon, Taffin y AlgoSec. Son tres herramientas muy buenas. Ninguna empresa hoy en día que tenga más de 3, 4, 5 firewall y empiece a sumar cientos o miles de reglas, puede darse el lujo de no utilizar alguna herramienta de este tipo. Tiene que usarla sí o sí, realmente. Informes, reportes, estadísticas, medidas de resguardo, etc. Bueno, vamos a ir viendo un poquito hasta acá de forma práctica, ¿no? Entonces, vamos a pensar ya cómo opera, cómo son las reglas, ¿no? Con iptables, las tablas, las reglas, ¿no? La forma en que se configura iptable. Ahora vamos a avanzar un pelín más y vamos a empezar a pensar cómo trabaja un área de seguridad, ¿no? Entonces, vamos a meternos un poquito acá. A ver, en ejercicios, no, en ejemplos, acá. En ejemplos de firewall. Vamos a ver un poquito acá. Miren, vamos a ver que es un reporte justamente de esta herramienta AlgoSec. Fíjense, cuando esto es la ejecución, ¿están viendo mi pantalla ahí? Sí. Hola, sí. Bueno, entonces, acá están viendo AlgoSec Firewall Analyzer, ¿no? Esto es un reporte real. Acá lo tengo como imágenes PDF, pero esto, la herramienta la genera online. Es decir, si yo tuviera en estos momentos la herramienta conectada y pico en esto, estos son hipervínculos hacia cualquiera de los campos que están viendo acá, que acá no lo tenemos, pero lo pueden ver, ¿no? Fíjense la importancia de utilizar este tipo de herramientas, ¿no? Acá, en este reporte, por ejemplo, me dice, tengo varios pantallazos, vamos a ir explicando poco a poco, ¿no? Fuente de las reglas. Esta es una regla típica de cualquier tipo de firewall, de Fortinet, de CyberWire. El número de la regla, esta es la regla 442, la fuente, el destino, el servicio, la acción, comentarios, cambios. Entonces, esta es la regla 442. Hay un objeto, ven que acá cuando hablamos de net o de access intranet, comprende objetos. Un objeto puede tener muchos. ¿Ven? Acceso a intranet, lo vamos a ver más adelante, son cientos de máquinas que tienen acceso a intranet. Entonces se configura un objeto que se llama acceso a intranet. Destinos, pueden ser redes completas, pueden ser rangos de red, puede ser una IP. Servicio, puede ser el puerto destino, ¿no? En este caso están poniendo N, o sea, esta regla 4 me dice que desde este objeto, acceso a Internet, hacia cualquiera de todos estos destinos, hacia cualquier puerto se acepta. Acá ven algo muy interesante, ¿ven? Comentario. Esta es una orden de trabajo que la hizo este tipo el miércoles 28 de marzo. Siempre, como estábamos viendo recién, ¿no? El procedimiento que regula las reglas me tiene que decir todo el historial de todas estas órdenes de trabajo que se fueron siguiendo para ver en qué momento quién la autorizó, quién la solicitó, si está aprobada, si no está aprobada, si esta persona era la autorizada o no. Esto es muy, pero muy importante en cualquier firewall. Fíjense que ya me está diciendo que esta count tuvo 6.800.000 hits, ¿no? Si sigo abajo, AlgoSec me lo sigue desmenuzando más, ¿no? Fíjense que de todos estos hits que tuvo, 6 millones son contra estas subredes. Solo 78 y solo 72 sobre esta. 168, 1. Estos no se usaron. ¿No? Estos han tenido estos hits que están acá. Todo esto impacta en todo este porcentaje. Todo esto impacta sobre esto que está acá. Todas estas redes no han sido usados.
Entonces, fíjense que este primer pantallazo que estamos viendo me desmenuza cada una de las redes destino. O sea, tenemos la primera pantalla que es esta, ¿no? Y después tenemos los destinos. Y acá me empieza a desmenuzar cada una de las redes. Acceso a intranet, sobre esta IP destino pegó todo esto. Segundo destino, la red 1050 tiene estas estadísticas. Entonces me empieza a desmenuzar cada una de las redes destino y me dice todo esto que está acá. Sobre cada una de ellas me dice cuántos ha pegado, cuántos no, ¿no? Entonces, ¿para qué les parece que me sirve, por ejemplo, esto en un trabajo de operaciones de ciberseguridad? ¿Para qué me sirve esta primera pantalla que estamos viendo aquí? ¿Qué medida, qué valor agregado me da esto? A ver, ¿qué les parece? Pregunto. ¿Qué harías con esta regla que está acá? Esta, por ejemplo. Cuando uno ve casos como esto, estoy diciendo esta regla no la usan, ¿no? Lo ideal es, puedo borrarla. Es medio arriesgado borrarlo. O sea, yo no aconsejaría que la borren, pero sí ponerla en cuarentena. Y no solo lo pongo en cuarentena, ¿eh? La pongo en cuarentena y le genero un log de alerta si se llegara a usar. Es decir, para no tener que caer dentro de 6 meses a volver a hacer lo mismo, ya dejo un log. Si se llega a usar, automáticamente estudiaría por qué cuestión se está usando. Y si pasados 2 meses, 3, 5, 6, lo que sean, no se ha usado, debería buscar cuál es el comentario que creó esa regla concreta. Entonces a ese ticket le diría, a ver, ¿quién solicitó esta regla? Por eso fíjense lo importante que es tener siempre un sistema de ticketing que me permita saber que en este número lo pidió tal área por tal razón. Entonces, el primer paso, cuando encuentro una cosa así, es que la pongo en cuarentena. Segundo paso, le meto un log para que si se llegara a hacer uso, llegara a haber algún hit, porque puede suceder, tal cual decíais recién, que no se use nunca, pero específicamente en un momento crítico sí sea necesario y salte que se usó. Entonces, eso me avisa automáticamente y ahí analizo por qué se usó. Y en tercer caso, cuando se vence ese plazo de la cuarentena, me buscaría la orden de trabajo, el ticket 487-162 y vería quién la solicitó y le informo, mira, hace un año que tu regla no se está usando, ¿puedo borrarla o no? Si el tipo me dice, no, por las dudas dejan, bueno, la dejaré en periodo de cuarentena un tiempo más. Pero si realmente sabe que no se está usando, la pidieron hace 3 años y esa función no está, la corto. ¿Está bien? Entonces, esa es una muy buena primer conclusión que me da una herramienta de análisis de fallo. Segunda cuestión importante. ¿Qué les dice, por ejemplo, este valor que está acá respecto a estos dos que están acá? ¿Qué les parece? ¿Qué cosa me podría estar indicando que esta red destino impactó 6 millones de veces y esta 78? O vamos a verlo mejor. Vamos a verlo con algo tal vez más. Miren, vamos a verlo acá, por ejemplo, ¿no? Miren, esto está muy bien lo que estamos viendo acá, este pantallazo. Fíjense que esta red tuvo 370.000 hits. Esta tuvo 1, esta tuvo 123, esta tuvo 1400. Y el orden en la que un firewall procesa las reglas es secuencial. Él mira esta red, no aplica, sigue a la segunda, no aplica, sigue a la segunda, no aplica, sigue a la tercera, sigue. Llega a esta, aplica, chau. No sigue estudiando lo demás. Entonces, fíjense esto que están viendo acá, ¿no? El firewall, cuando ve pasar un paquetito con destino a todas las redes, él empieza a mirar las reglas una por una, la regla 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Cuando llega a esta regla, que es la 443, empieza a mirar una por una los rangos de las subredes que yo le definí. Es decir, primero va a mirar esta, después 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 va a mirar esta, y en el 10º lugar va a mirar esta. Pero esta es la que impacta en el 53,43% de las veces. ¿No les parece muy coherente poner esta regla primera? Acá, esta regla, ponerla en la primera posición, no en la 10ª. ¿Qué ganaríamos si yo pongo esta regla en la primera posición? ¿Qué les parece? ¿De procesamiento?
¿Por qué? Pues porque no tiene que seguir analizando las demás reglas, pues porque ya se ejecutó en la primera. Exacto. O sea, esto es matemáticamente así. Fíjense la estupidez que cometió el tipo que generó esa regla de haber puesto primero esta regla que impactó el 0,1 y siguió la segunda, procesó todo estos rangos de redes y siguió 0,1, esta 0,2, 0,7, y recién el 53% de las veces se comió 10 sesiones de trabajo, 10 flujos de trabajo innecesarios. Si yo esta regla la pusiera primero, pues cada vez que llegue esta regla 443 es mucho más probable que ejecute esto y se lo saque de encima y que ya acá ni entre. ¿Se nota lo que estoy diciendo? ¿Se ve? ¿Mm? Vamos a ver si hay otro caso alevoso de esto que estamos viendo acá. Fíjense, esta que está acá. Esta regla, 649. Esta está muy bien, pero bueno, es la única regla, ¿no? Fíjense esta que están viendo acá. Ven que es otro desastre de asignación. Miren, esta es más alevoso todavía. El 39%, o sea, 2 millones de hits, lo tiene esta red que está acá, destino. Pues lo más coherente es que esta sea la primera regla, la que esté acá. ¿Cuál sigue? Esta con 855.000. Esta tendría que estar en la segunda posición. Esta con 624 tendría que estar en la tercera. Imagínense, piénsenlo en términos humanos. Piensen ustedes que tienen que mirar esto, mirar esto, mirar esto, mirar esto, mirar esto, y para llegar a los 2 millones se comieron 10 ciclos de trabajo. Siendo que si yo le ponía esto acá arriba, en el primer ciclo de trabajo yo me saco el 39%. En el segundo ciclo de trabajo, si puse esta regla de 824, me cargo el 16% de trabajo. Si en el tercero puse esto, me cargo el 12%. O sea, en 4 líneas me cargué el 95% del trabajo de todas estas reglas que están acá. Entonces, este es un segundo conclusión que me da una buena herramienta de trabajo. Lo mismo con los puertos. Acá me está presentando a nivel puerto lo mismo. Fíjense que los puertos destino que más impacto están teniendo son estos que están acá. Trataría de orientar los puertos destinos sobre el 80, ven que es el puerto web, el 88, que acá se estará utilizando como un proxy, el puerto 135, que es el NetBIOS de Microsoft, el puerto 174, no me acuerdo qué era. Entonces, trataría de ordenar las reglas basadas en lo que la estadística me dice. ¿Está bien? Entonces, esta sería un primer ejemplo de la herramienta AlgoSec. Sigamos viendo otras cosas importantes. Servicios permitidos. Bueno, acá lo mismo. IP fuentes que impactan, acá no me aporta mucho porque este es un gráfico bastante poco representativo. Sí, estoy viendo que hay mucho tráfico en protocolo ICMP, ¿no? Internet Control Messaging Protocol. Esto podría llegar a ser llamativo. Alejandro. Vamos a ver. Sí, señor. Qué pena, pero ¿no será que ese informe, o sea, yo digo es el informe que estamos viendo en pantalla, yo veo que lo está organizando por orden, o sea, de pronto no es que las reglas sea así, sino es que las está organizándolo por acá, por lo menos ese de los servicios está en orden alfabético, en los puertos de menor a mayor. Pues vamos a ver esto, por ejemplo. Optimización. Esta es otra, el reporte tiene muchas partes, ¿no? Pero asociado a lo que tú me estás diciendo, acá me dice cuál sería la política para optimizar este firewall, ¿no? Entonces me dice, mira, reglas que no están logueando, 336. Cuidado con esto. Entonces, tendría que hacer una limpieza de reglas que no están logueando o ver realmente cuáles loguean. Casos de especial redundancia. O sea, por ejemplo, acá, la Policy 04 y la Policy 05 tienen como destino any y cualquiera de las dos están dirigidas hacia el mismo. O sea que fíjense que estas son dos reglas que están totalmente redundantes, no tienen sentido. Con esto yo ya me empiezo a cargar reglas, ¿no? ¿Qué más estoy viendo? Bueno, que hay usos de determinados nombres de determinados usuarios que su destino es este que está acá. A ver si llego a política de optimization, que quiero llegar justamente a tu pregunta, pero me parece que no lo tengo acá. Acá está, mira. Fíjate, asociado a lo que estábamos viendo recién, y para que veas que no es que me lo está presentando en orden,
sino que me lo presenta tal cual está picada esa regla 443. Es decir, a ver, vuelvo a la regla 4. La primera que acabamos de ver es esta, ¿no? Acá solo estamos viendo una regla, que es la 442. Y el orden en la cual se picó esta regla es la red 10.15, 10.34, 10.50, que está en este orden, ¿no? No es que el firewall los ordenó. Si yo esta regla la quiero subir acá arriba, la subo. No es que el firewall me las ordena en este orden, ¿no? Las redes, una vez que tú caes, vamos a ver cuando me desmenuza cada una de estas reglas, la 10.15. La 10.15 está acá, ¿no? Esta es la 10.15. Cuando me la desmenuza, me la está desmenuzando, ¿ves? Tal cual dices tú, de la 00 a la 0.255, de la 2.0 a la 10.2.255. O sea, cuando me la desmenuza en orden, ¿está bien? Pero yo no te estoy diciendo que tú alteres el orden. O sea, esta se corresponde a la red completa 10.15.00. Yo no te digo que tú alteres, cuando tú hiciste el objeto net 10.15, ya no lo puedes cambiar. O sea, el firewall va a estudiar el objeto 10.15 completo y una vez que lo estudie, el firewall, por forma lógica, lo va a estudiar en el orden que él sabe desmenuzar esta red, es decir, secuencialmente. ¿Qué es lo que yo te propongo? Desmenúzame tal cual está haciendo este firewall, esta net 10.0255, este objeto lo rompo y deja de ser el objeto 10.15.00, y a partir de ahora, esta regla, si yo la quiero optimizar siguiendo la lógica que estamos viendo acá, yo te la rompo diciendo, mira, ¿cuál es la que mayor ocurrencia tiene? Esta del 53%, esta te la rompo. Entonces hago un objeto que se va a llamar net 10255 con barra hasta que me llegue al objeto 16, que sería exactamente este que está acá. O sea, yo te haría un objeto que se llame red 10.15.00 hasta 10.15.28.255. Y ese es un objeto. El segundo objeto sería red 10.15.30 a 10.15.33. Y ese sería un objeto concreto. Entonces, esta regla, te segregué esta red de acá, y ahora sí, acá arriba, te pongo un objeto que sea red 10.15.33, 10.15, ¿me explico? Bueno, en esta regla, justo los puertos los ves secuencial, porque este es un any. Pero si hubiésemos visto otra regla, después vemos otra regla en la cual te aparezcan 42 puertos acá, el 24, el 70, el 95, el 100, ese orden, ahí sí que lo va a seguir el firewall tal cual se lo pique yo acá, ¿eh? Y si es necesario, lo mismo. Esta regla te la parto en dos puertos y te pongo primero en el orden 440 la regla sobre el puerto que más instancias tiene y en el orden 441 la regla con los puertos que menos instancias tienen. Me explico de vuelta, Arno, ¿no? O sea, lo que tú dices es cierto. Acá me presenta los puertos en orden. Pero yo ahora que sé que acá, este puerto 22, se usa el 0,23%, pues debo tratarlo diferente al puerto que cae una vez sola, ¿no? Acá no tenemos este puerto, el 88, que tiene el 5%, epa, este puerto ya me interesa un poco más. Este que tiene el 15-88%, pues son puertos que debería poder segregarlos en servicios para poder optimizarlo. Mira, me encanta este slide que tenemos acá. Fíjense, vamos, ¿están viendo este que está acá? Fíjense la importancia de hacer las cosas bien, de ser metódico, de utilizar estas herramientas. De eso que estamos hablando de optimizar, con los pasos sencillos que acabo de presentar, fíjense que el reporte de Algoset me dice, miren, ahí ocurren reglas top 10 y full, ¿no? En el top 10, con RMPP es esto, ¿no? Rule Matching per Packet, ¿no? De las reglas que machean por paquete, con un 7,35 de esfuerzo, yo mejoro un 75%. Con un 5,03 de esfuerzo de full optimization,
yo mejoro el 83%, o sea que fíjense que no es estúpido lo que estoy diciendo. Yo, si logro un firewall que está al 90% de su rendimiento, si yo me tomo el trabajo de optimizar el 503 de los packets que machean con las reglas, ese firewall que estaba al 90% de rendimiento lo bajo al 10%. O sea que fíjense la bestialidad de potencia que le puedo sacar al firewall con un trabajo de porquería. ¿Me explico? Otro que está acá, reglas no usadas, 105, ¿para qué corno las quiero? Esto es cuarentena. Reglas que no están remarcadas, 146, o sea que no tienen ningún tipo de observaciones. Objetos no atachados, o sea, objetos que están definidos que no pegan contra ninguna regla. Esto del top 10. Entonces, después, una herramienta, en este caso Algoset, fíjense que me va diciendo todas las líneas que puedo ir tocando para optimizar todo este firewall a full. Entonces, me está dando servido en bandeja cómo poder llevarme el estudio de este firewall y mejorarlo un 95%, un 83%, un 70%, con acciones mínimas y que el firewall me las dice concretamente. O sea, la herramienta de gestión de firewall me las da. Entonces, bueno, quería presentaros un poco esto. Vamos a hablar un poquito de la diferencia, las diferentes opciones que me da un firewall, ¿no? Una herramienta de gestión de firewall. Otra cosa importante, cambios en reglas. Fíjense, una buena herramienta de optimización me mantiene toda, este fue el usuario que lo cambió, la fecha que la cambió, la acción que puso pasar, el servicio era el puerto TCP que está acá. Entonces, tengo todo el histórico de las cosas que fue haciendo alguien sobre un firewall. Acordémonos que un cambio en una regla es una puerta trasera que me puede ocasionar un desastre. Entonces, aquí tengo también todos los cambios, las distintas páginas, los distintos módulos que no han sido cambiados y los que sí. ¿Cuál fue la acción? Fíjense que cambios en los riesgos. Para el valor del impacto que me pueden causar las reglas, se pueden configurar a mano el impacto que en este caso yo puedo tener MySQL que pueda ser accedido desde mi red. El valor del riesgo lo determino yo. Tengo guías que me dicen, pero uno puede mejorarlo, optimizarlo en base a eso. El valor del riesgo de que alguien acceda por Telnet, alguien lo ha cambiado en esta regla, ¿no? Entonces fíjense cómo me va diciendo todo el histórico de la gestión de cambios de ese firewall. Me ha puesto como que esta es una red confiable, ahora una regla confiable. ¿Qué otras cosas me interesan? Uy, miren, compliance con SOX, ¿no? Sarbanes-Oxley. El caso que están viendo ustedes es de una empresa que cotiza en bolsa, en la bolsa de Norteamérica, ¿no? Entonces, al cotizar en la bolsa de Norteamérica, está obligada a cumplir con la ley esta Sarbanes-Oxley, ¿no? SOX. Esto, las empresas que cotizan en la bolsa de Norteamérica tienen que contratar auditoras externas, Price, Ernst & Young, empresas que vienen a hacer esta auditoría y ellos sacan los informes. Si no se supera este tipo de informe, la empresa quiebra directamente. Entonces, estos reportes de SOX se cargan los diferentes parámetros que debe cumplir. ¿Ven? En este caso aplica la metodología COVID y ellos determinan estos objetivos de control. Entonces, este firewall cumple con esos objetivos de control. Acá, cualquier servicio puede ser entrado. Hay alguna regla que tiene un ENI. Entonces, concretamente, esto no cumple SOX. Si la gente de esta empresa no soluciona este tipo, TCP sobre todos los puertos, si no supera esto, puede llegar a quedarse fuera de la bolsa, lo cual es catastrófico, ¿no? Entonces, fíjense que las auditorías de TI y de red que hacen los auditores de Price obligatoriamente cada un año en las empresas que cotizan en bolsa, este tipo de informes para ellos son una garantía de saber que están cumpliendo, o una alerta temprana a nosotros para saber cómo está en el estado de nuestro firewall frente a una auditoría de SOX, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Miren, otra más, ¿no? El riesgo que impone cada una de las reglas, alto, medio, bajo, alto, ¿no?
cada uno de estos riesgos puede ser crítico y me dice directamente dónde está, en qué línea puedo estudiar cada una de esas reglas, ¿no? Entonces me presenta la topología. En este caso, esto es un firewall Cisco PIX, que es el que actualiza los firewall ASA, ¿no? La metodología PIX es los nuevos firewall de Cisco. Entonces, cada una de estas reglas me va diciendo el nivel de riesgo que tiene. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo mismo, los distintos puertos que me están abriendo un riesgo mayor de los umbrales que yo dije. ¿Qué más? Reglas, servicios, host group, montar. Acá tenemos cambios que hayan sido hechos, el riesgo que tiene esos cambios, los dispositivos, un diagrama completo de los dispositivos. Acá están viendo los ítems que acabamos de ver antes. Disculpa, Alejandro. Sí. ¿Podrías volver a la parte de riesgo y podrías profundizar un poquito allí en la parte de riesgo? ¿Qué riesgos se están viendo allí? Cuando tú defines plantillas, en este caso tomamos COVID, ¿no? Que es una guía de análisis de riesgo, ¿no? Podría ser Magerit, podría ser ISO 27000, podría ser COSO, que es otra metodología, o los controles de SOX, ¿no? Esos controles de SOX lo toman con la metodología COVID, ¿no? Entonces, COVID, la versión 4.1, propone estos objetivos de control. Uso y operación habilitado. Cambios, gestión de cambios. Gestión de configuraciones. Gestión de problemas. Monitorización y evaluación de TEI. Ese es un grupo de control, ¿no? Entonces, cuando se define ese grupo de control, cambios históricos, se configuran determinados parámetros. Entonces, tú, como administrador del firewall, le asignas a cada uno de esos cumplimientos el riesgo que tenga, ¿ves? El riesgo no está encontrado, el riesgo es máximo, ¿no? Y tú le das una criticidad que fue ese cambio que viste hace un ratito, viste que recién os mostré qué es lo que estaba tratando de encontrar, que alguien cambió un nivel de riesgo. Es decir, yo tomo la metodología COVID. Entonces, sobre ese COVID, en el caso de este control concreto, en la metodología COVID se llama control de P09, DS5, M5, como en la ISO 29000 se llamará control 114 o el que fuere. Tú vas cliqueando en la configuración de tu firewall qué SOA, qué Standard of Application, qué controles son los que te aplican a ti, ¿no? Entonces, primero tú seleccionas cuáles son los grupos de controles. En este firewall, concretamente, son este. En objetivo de control para esto. ¿Qué más? Para el control de riesgo son este y este. ¿Qué más? Para el control de riesgo son estos. Entonces, uno va primero, cuando elige una plantilla, en este caso es SOX, insisto, podría ser ISO 27000, podría ser una guía SIS. Tú eliges una plantilla. Sobre esa plantilla primero picas cuáles son los objetivos de control que quieres que cumpla tu... En este caso lo estamos viendo con un firewall, ¿eh? Podríamos estar viéndolo contra un IDS, contra un nivel, una guía de bastionado de un servidor web, con lo que fuere, con un sistema operativo. Tú picas los objetivos de control. Una vez que los picas, tú, ahora sí vuelvo acá a ver si lo encuentro. Claro, o sea, tú primero defines los objetivos de control. Los objetivos de control es que ningún usuario acceda como root, suponte. Eso es un objetivo de control. Ahora, ¿qué riesgo tiene para ti eso? Pues no es el mismo riesgo de que utilicen protocolo NTP versión 1. Eso tal vez esté penalizado, pero NTP versión 1 en vez de NTP versión 4 será un riesgo medio. Pero que alguien te acceda como root, para ti es un riesgo altísimo. Entonces tú como operador ves que acá se va multiplicando por 8, por 8, por 9. Entonces tú vas determinando de cada uno de esos controles que tú quieres auditar en tu firewall. Si tú definiste que hay 47 controles, a cada uno de ellos tú, por supuesto, basado en lo que dice COVID. Cualquiera de estas metodologías te dice cuál es el nivel de riesgo de cada una de estas cosas. Lo mismo las guías SIS, las guías de bastionado, te van a decir, mira, las contraseñas de menos de 4 dígitos son riesgo alto. Las contraseñas el no cambio de contraseñas cada 30 días son medio.
el histórico de contraseña de menos de 10 es riesgo bajo. Eso ya tienes una referencia. Entonces, una vez que tú determinas cuáles son tus objetivos de control, que son estos que estás viendo acá, por ejemplo, a cada uno de ellos tú, a mano, totalmente a mano, le pones si es crítico, alto, medio, bajo. Y aparte le pones umbrales. Si esta regla pica más de 10 veces por mes, puede considerarse alto. Si pica medio, ¿me explico? Eso es a mano. Está bien. Por supuesto, cuando venga el auditor te va a decir, a ver, ¿usted definió estos 41 grupos de control? Sí. No, yo creo que deberían ser 45. Y ahí negociará si sí o no. De estos 41 que usted dijo, yo creo que estos 3 son altos. Eso, por supuesto, es la subjetividad, que tú tratarás de hacerlo lo mejor posible, pero siempre queda en el borde, ¿no? Entonces, primero tú dices cuáles son tus objetivos de control, que pueden ser para SOS, para ISO, para COVID, para MAGE, para donde venga. Después, una vez que los defines, tú, sobre lo que las guías te dicen, tomas como referencia, pero le aplicas tu propio criterio, porque por ahí un acceso telnet dentro de un ámbito acotado, para ti es riesgo bajo, pero ese mismo acceso telnet en la interfaz de salida a internet es altísimo. Entonces no es lo mismo un objetivo de control en una zona, en un ámbito, que en otro. ¿Está bien? Entiendo. Gracias. Pero lo muy importante es que de lo que tú has definido, la herramienta te está diciendo, che, cuidado, porque los servicios de Microsoft están entrando a tu red. Ese puerto 135 que acabamos de ver hace un ratito, en una interfaz como este firewall que está conectado a G sub I, está conectado a Internet, es un pecado mortal que yo te deje abierto un puerto 135 hacia Internet. Cualquier intruso se hace un festín con ese puerto. Moraleja, esto te lo está dando como riesgo alto, ¿ves? Ese puerto 135, que es un servicio de Internet, ya me está diciendo que es alto. Que fíjense que son exactamente los puntos que acabamos de ver recién en el documento Word. Es decir, mantener un histórico, poder optimizar las reglas, poder hacer una política ajustada o holgada, poder mantener los login de las reglas, decidir qué cosas son críticas y qué no, auditar quién es el personal que está autorizado a tocar esas reglas, tratar de optimizar o ajustar más por medio de reglas que son redundantes. Ven que cada una de estas gráficas que estáis viendo acá son parámetros que realmente son enormemente útiles, ¿no? Fíjense que acá el histórico de cambios, acá se está viendo que me habilitó, me deshabilitó reglas. Que alguien me deshabilite una regla puede ocasionar un trastorno terrorífico en la red, ¿no? Entonces, bueno, esto quería que vean de forma práctica qué es lo que me ofrece este tipo de herramientas, ¿no? O sea, todos estos conceptos teóricos que acabamos de ver, ¿no? Acá tenéis cada una de las definiciones de cuáles son los objetos, todo lo que está permitido. Entonces, bueno, imagínense que un firewall como este, que tiene miles de reglas, decenas de miles de objetos, de redes y personas, acá estás viendo lo del orden de los puertos, ves que hablábamos recién hace un ratito, por ejemplo. Este firewall va a entrar por el puerto 80, después el 443, después el 9200, después el 39, después el 1009. Ves que el orden es el que tú le pongas. Vieron que recién estábamos preguntando por la secuencia natural. Esta regla del firewall, cuando entre acá, va a buscar todas las redes externas, todas las empresas, va a ver si el destino es este, y una vez que vea que el destino es este, va a ver el puerto 80 OpenWRT, que no sé cuál será, 80, el 443, el 9200, el 9000. Si yo sé que el que más impacto tiene es el 1900, esta regla tendría que ponerla acá arriba, ¿no? Bueno, entonces, quería un poco de forma práctica que veáis esto, que creo que es importante que veáis casos concretos de redes muy fuertes. Este es un firewall checkpoint. Entonces, estos son ejemplos, casos concretos de política fuerte. Moraleja. Vuelvo a repasar la teoría que acabamos de ver. Firewalls, ¿no? Cuando entramos en esto, permisivo, restrictivo. ¿Qué cosas? Estrategia de despliegue. Un documento que hable de cómo se despliegan los firewalls. ¿Por qué es muy importante? Por las zonas grises, o sea que sepa dónde estoy cubriendo, que tenga un buen mapa de todo esto.
responsabilidades, obligaciones de funciones, gestión de firewall, herramientas, cómo se conecta, claridad de sus mapas, tipo de protocolos, auditoría de firewall. ¿Cada cuánto voy a lanzar un reporte de AlgoSec como el que acabamos de ver? Control de rendimiento de hits, es lo que acabamos de ver. Configuración de las políticas. Responde a alguna metodología, es homogénea, algún workflow, hay abreviaturas y acrónimos, me los está mostrando. Configuración de los logs. ¿Qué eventos loguean? Lo acaban de ver recién en la gráfica, ¿no? Sistema, metodología de registro y gestión de reglas, procesos, flujo, autorizaciones, reglas holgadas o ajustadas, lo acaban de ver recién con las reglas, con los puertos, con los semi, con esa regla 10.15.00, por ejemplo, que era amplísima. Estrategias de optimización, cada cuándo lo miro, cada cuánto peso, qué política voy haciendo. Medidas adoptadas para la optimización, interfaces gráficas de gestión, si estoy utilizando bien esas herramientas de gestión, ¿no? Acceso al dispositivo, quién accede, cuándo, cómo. Lo vimos recién con la gente que hacía el histórico de cambios, ¿no? Y el empleo de las herramientas, ¿está bien? Nosotros acabamos de ver AlgoSec. Bueno, si encuentro alguna más de Taffin y Firemon, que también los tengo por ahí, os lo muestro. Pero bueno, son todas similares. ¿Se entendió entonces cómo la potencia que nos ofrece este tipo de herramientas? Bueno, van a ver, en muchos casos se tiene la mala práctica de creer que un firewall puede ser reemplazada por las Access Control List, las ACLs, Access Control List, en los routers. Hoy en día cualquier router tiene la capacidad de configurar Access Control List. Las ACLs pueden ser básicas o avanzadas. Básicas son cuando solo filtran a nivel IP y avanzadas cuando filtran a nivel IP y puerto, ¿no? Es decir, es cierto que hoy en día el 99% de los routers empresariales tienen la potencia de filtrar y hacer trabajos muy similares a firewall, pero bueno, no es una decisión a la ligera que hay que tomar, porque la verdad es que un firewall puede hacer un montón de cosas que un router no, ¿no? El control o seguimiento de sesiones es la mejor forma para poder detectar, ¿no? Es decir, el control de estados, ¿no? Mantener una sesión TCP de los 1800 IP diferentes. El protocolo TCP tiene lo que se llama el control de flujo y el control de sesiones, ¿no? Maneja una técnica que se llama la ventana deslizante, en la cual va sabiendo que va recibiendo la trama 1, la 2, y a cada una de esas le respondí el OK, le mandé un no, mándamelo de vuelta. Entonces va manteniendo una ventana de recepción y una ventana de envío por cada una de las sesiones TCP que tiene. Es decir, si yo tengo un servidor web, yo tengo solo mi IP destino hacia la cual millones de puertos de direcciones IP, supongamos Google, ¿no? Supongamos que Google fuera un solo servidor físico, ¿no? Google tiene un IP fija a ese servidor fijo y tiene abierto el puerto 80 o el 443, o sea, HTTP o HTTPS, ¿no? Entonces siempre el destino va a ser la IP de Google y el puerto 80 destino, pero el origen son millones de direcciones IP y millones de puertos orígenes. Es decir, cuando yo me conecto a Google, yo tengo la IP mía, que me da Telefónica en mi casa, y el puerto aleatorio por arriba de 1024 que va a abrir mi PC contra Google. Google, si tiene 10 millones de sesiones abiertas, tiene 10 millones de ventanas de envío y 10 millones de ventanas de recepción, en las cuales lleva el control de que cada una de esas millones de IP puertos que están conectadas a él, le envió hasta N cantidad de tramas. Cuando empieza a cerrar la ventana, cuando empieza a congestionarse, lo que hace es decirle, mira, yo la ventana la tengo de 8 slots, a partir de ahora baja a la 4.
Entonces tú no puedes estar pendiente, tú como cliente, no puedes estar pendiente de de enviar más de 4 paquetes TCP, porque hasta que no recibas el OK de esos 4, yo no te permito recibir otro. Entonces la ventana de envío y recepción la maneja el servidor ordenándole a los millones de clientes hasta cuántas tramas TCP puede enviar pendientes de resolución. Si me descongestiono, le digo, mira, a partir de ahora me puedes enviar hasta 8, 16, 32, 64, y le voy ampliando la capacidad de envío. Pero para manejar esa ventana de envío y recepción, tiene que mantener la sesión de cada uno de esos 3 millones de clientes abierta con 3 millones de ventanas de envío y 3 millones de recepción. Quiero bajar a tanto detalle para que seáis conscientes que si yo quiero mantener en un router el control de estados de las sesiones TCP, ya no es solo la IP única de ese servidor de Google, es el control de las sesiones de los millones de IP que tengo afuera de mi empresa contra los cientos o miles de sesiones que pueden tener abiertas los empleados de mi empresa desde adentro. No sé si merece la pena que me demore mucho más con esto, pero el protocolo TCP justamente es una de las funciones más grandes, más fuertes, más pesadas, lo que más consume recursos es esto que estoy hablando, que se llama control de flujo y control de la conexión o segmentación y reensamble. Cuando tú te bajas una película legal desde Netflix, esa sesión TCP que tú estableces con Netflix te va enviando segmentos TCP de tamaño 1500 bytes. Y te los va enviando en un flujo que puede llegarte bien o puede llegarte mal. Entonces eso es lo que se llama control de ventana o ventana deslizante. Tú vas liberando ventanas a medida que, imagínate un círculo, una torta, una pizza cortada en 8 porciones, ¿no? Entonces tú tienes 2 pizzas en tu casa, en tu ordenador. Una pizza de jamón y una de margarita. Esa es la pizza de envío y la pizza de recepción. Cuando tú tienes una ventana de envío y de recepción de 8 porciones, tú puedes enviar la porción 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Cuando quieres enviar la 9, no puedes hasta que Netflix te diga, listo, Laura, recibí la trama 1, OK. Entonces tú liberas la ventana 1 y a partir de ahí tú tienes liberada la ventana 1. Cuando Netflix te mande el OK de la 2, 3, 4 y 5, tú liberas la 2, 3, 4 y 5 y habilitas nuevamente para el envío de la 3, 4 y 5. Y lo mismo está haciendo Netflix. Eso se llama ventana deslizante, es una técnica potentísima para poder segmentar y mantener el control de las conexiones. Cuando un elemento quiere hacer control de sesiones, lo que está haciendo es exactamente eso. Es engancha la IP tuya con tu puerto contra la IP y el puerto destino. Entonces, cuando tú metes un dispositivo entre medio, un firewall, en la red de tu empresa, ese firewall, si tiene lo que se llama control de estados, lo que va a hacer ese firewall es mantener activas todas las sesiones que tienen establecidos todos los empleados de tu empresa contra todas las páginas web, correos electrónicos y servidores de todo el mundo que están conectados, y también todas las sesiones que tienen los clientes, los proveedores de tu empresa hacia los servidores de tu empresa. Es decir, ese firewall que tú metiste entre medio va a tener que tener no 2 pizzas, va a tener que tener 8 millones de pizzas con todos los gustos y sabores que se te ocurran en memoria RAM para poder gestionar el envío y la recepción de cada una de esas sesiones TCP que están haciendo tus empleados hacia afuera y tus clientes o proveedores hacia adentro. Eso se llama control de estados. Si tú no tienes bien dimensionada la memoria RAM del dispositivo que tú metas entre medio, esa red empieza a bajar automáticamente, empieza a generar demoras y empieza a ordenar que esas ventanas de envío y recepción sean cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita. En vez de tener 8 porciones va a tener 4, en vez de 4 va a tener 2, o al revés. Si se descongestiona, en vez de 8 porciones va a tener 16, 32, 64, 128, 256. Cada vez va a tener más y tú vas a tener más posibilidades de enviar y recibir tramas pendientes de aceptación o reenvío. Eso se llama ventana deslizante y eso es lo que te ralentiza o te machaca una conexión absolutamente en una web.
Entonces, si tú metes un servidor firewall o un router que va a ser control de estados, está obligado a mantener en memoria RAM, no en memoria física, sino en memoria RAM, caché, miles y millones de conexiones TCP con todas esas piezas por cada una de esas sesiones que tiene. Si eso tú no lo dimensionas bien, que es una de las cosas que hablé recién en un firewall, a esa red la revientas, le vas a meter una latencia horrorosa, se te van a ir los clientes o van a dejar de consumir tu Netflix porque no van a hacer abasto a manejar eso. El control de flujo se hace así, con esta técnica de ventana, que es uno de los bits, una de las potencias de los 20 bytes del protocolo TCP. Moraleja, vuelvo a lo de antes. Ahora sí, ya volviendo al tema. Cuando alguien piensa que un router con listas de control de acceso puede reemplazar un firewall, uno de los grandes problemas es esto, ¿no? En primer lugar, ataques de negación de servicio no los puede hacer. Ataques de inundación lo revienta, barreo, escaneo. Entonces, nada de lo anterior puede o debería poder hacerlo un router. Hay routers que tienen más potencia, pero en la medida que yo toda esta carga se la meto encima al router, le estoy bajando capacidad de memoria RAM, que no es su función principal. Lo que debo hacer es que cuando yo quiero evitar cualquiera de estas cosas que están acá, pues descongestiono mi router, al router lo dejo para lo que está, que es para enrutar, y atrás del router le meto un firewall cuya función sí es manejar sesiones, es evitar ataques de inundación, es evitar falsificaciones de credenciales, ataques gota a gota. Entonces, lo importante que quiero dejar sentado acá es que cuando yo tengo que operar la ciberseguridad de mi red y mi empresa crece, mi router crece, mis empleados crecen, mis conexiones crecen, en algún momento tendré que decir alto. Vamos a separar esto y ya no quiero más ACLs en el router, porque mi red está lento y voy a perder clientes, voy a perder proveedores. Vamos a dejar el router solo para enrutar, borro las ACL y esas ACL se las cargo al router, pasan a ser reglas de un router. Y en la medida que esa disposición de router y firewall siga creciendo, tendré que meter una herramienta de gestión como AlgoSec, Taffin, Finemon, como acabamos de ver, que empiece a gestionarlo. Eso es lo que quería dejar como mensaje de esto que estamos viendo acá. ¿Está bien? Bueno, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta para diferenciar el rol de un router y un firewall? Esto que estamos hablando, segmentar funciones, que el router haga rutas y el firewall haga firewall, ¿no? Protección de infraestructuras propias, clientes, empresas y otros. Fíjense que esto es otro concepto importante que acabamos de hablar recién, ¿no? En las grandes redes se suelen producir un doble conflicto. O sea, yo debo proteger la infraestructura, como están viendo acá, como red de tránsito, como proteger los destinos. Es decir, cualquier usuario de mi red debe tener posibilidad de entrar y salir tráfico, debo poder hacer NAT, pero también debo estar teniendo que proteger que los empleados de mi empresa salgan de forma segura y los proveedores utilicen el tránsito de esa red para llegar a mi base de datos, a mi front-end, back-end, para que puedan llegar. Entonces, cualquier empresa grande, un firewall tiene que proteger tanto lo que desde adentro sale, como que lo que la gente desde afuera empieza a querer entrar. Bastionado. El más del 80%, bueno, este es otro de los problemas, ¿no? Cuando uno coloca los routers, en general, es muy conflictivo tener que hacer la actualización de un sistema operativo, un kernel, de algo que está en producción entre medio, como es un router. No es así con un firewall, ¿no? Es muy normal que un firewall yo pueda actualizarlo con muchísima más garantía del peso que tiene un router. Excesiva carga de trabajo, esas son cosas que un router no debe tener. Debo pensar en diseñar una arquitectura de software y hardware adecuada. Fíjense que yo hice mucho hincapié en la RAM. El punto fuerte de un router y un firewall no es su disco duro, no es su procesador, es su RAM. Eso es lo que le va a dar alta capacidad de manejo de paquetes. Escalabilidad y flexibilidad. Hay que tener en cuenta que estas redes, estos dispositivos tienen que ser pensados para flexibilizar. Acá hablo del NAT. Esto que se llama NAT 44464 es el NAT, NAT, acordaros que era Network Address Translation, ¿no? Cuando yo traslado una dirección pública a una privada.
cualquier firewall o router de frontera que esté metido en el borde de mi red, es muy probable que tenga que hacer NAT. Y ahora que está habiendo ya versiones del protocolo IP, versión 4 y versión 6, es muy probable que tenga dispositivos, ya de hecho ya no es muy probable, es muy común que en las redes tenga que hacer NAT y pasar de IP versión 4, IP versión 6, IP versión 4, y cada uno de estos NAT es conversión de cada uno de esos paquetitos IP, porque tengo que modificar absolutamente todo el encabezado IP cuando tengo IP versión 4 y IP versión 6. Entonces, el NAT 44, 464, 664, esto es tremendamente costoso a nivel procesamiento. Y bueno, esto es lo que tiene un router de frontera. Un router que está en el borde de mis redes, debo tener en cuenta todos estos detalles que estamos viendo. Bueno, por eso entonces lo que trato de decir es que tened mucho cuidado en el momento que diferenciéis la capacidad de conexión de un router con un firewall.